Buenas noches. El plan de salud del gobierno está en su etapa de discusión para su posterior lanzamiento. La expectativa sobre este documento recae en los objetivos, estrategias y resultados que esta administración pretende lograr en 5 años de trabajo. Según el proyecto de presupuesto 2020, al Ministerio de Salud se le han asignado poco más de 755 millones de dólares. Entre sus prioridades destaca el Sistema Nacional Integrado de Salud, mejora en el abastecimiento de medicamentos y que la niñez menor de 5 años tenga garantizado acceso a programas de desarrollo infantil. Por otra parte, el día a día, una preocupación significativa es el monitoreo de enfermedades y si hay alza o disminución en casos de dengue, Zika o ciertas enfermedades respiratorias. ¿Y cuál es la capacidad de respuesta y prevención del Ministerio de Salud? Sobre la salud pública hablaremos esta noche. Iniciamos. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de 8 en Punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Jueves 7 de noviembre del año 2019. Vamos a dedicar esta hora para hablar del plan de salud del gobierno, el corredor epidemiológico y cuáles son algunas de las expectativas que tiene el Colegio Médico en materia de políticas de salud, la relación también con el gremio y el sector de salud, el escalafón, entre otros aspectos. Y es un gusto para mí recibir en este set a Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico, y también a Iván Solano, médico infectólogo. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto. Milton, qué gusto. Gracias, siempre es un placer estar con usted y su audiencia. Bienvenido, Iván, qué gusto también. Muchas gracias, un placer estar aquí y gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Veamos la nota introductoria. El presidente Nayib Bukele fue el encargado de presentar el Plan Nacional de Salud. Es que vamos a pasar de un montón de islas y feudos y todos trabajando separados a todos trabajando en conjunto. Y eso con el tiempo nos va a llevar a un sistema único de salud pública en donde probablemente no va a ser este año ni el otro, pero vamos a empezar trabajando juntos. El mandatario aprovechó para anunciar la creación de la Dirección Nacional de Salud Preventiva. Esto sin aclarar cómo sería financiada. Queremos quitar esa visión de dar servicios y pasar a la visión de tener una población saludable. Con solo eso, con solo cambiar esa visión, entonces ya cambian las prioridades, ya cambian las acciones. Porque si mi objetivo como persona, como ciudadano, es estar saludable, mi objetivo no es ir bastantes veces al hospital o que me operen 10 veces. Mi objetivo es estar saludable y no necesitar de la operación, empezando por ahí, o no necesitar medicamentos. Pero posteriormente se han tomado algunas medidas que ha provocado el descontento de algunos sectores. Y lamentando grandemente el cierre del ECO de la colonia de Bello Horizonte, donde es una colonia donde se ve la pobreza y es un municipio que está a 12 kilómetros de la unidad de salud. Otros también han pedido que se retomen algunos programas del gobierno anterior, como es el caso del programa Milagro. En Sacamil se han visto las condiciones y no reúnen las condiciones necesarias para poder atender el número que se atendía en San Vicente, porque en San Vicente en el mes de abril ya se estaban haciendo 60 operaciones diarias. Diferentes organizaciones e incluso grupos de médicos han señalado que hay poca información del Plan Nacional de Salud. Para 8 en Punto, Alonso Castillo. Muy bien, agradecemos a Alonso Castillo por esa nota introductoria de las temáticas, los tópicos que vamos a desarrollar en el transcurso de esta hora con Milton Brizuela e Iván Solano, médicos, representantes del Colegio Médico. Hay un aspecto acá, Milton, con el cual es pertinente iniciar. Desde la lectura del Colegio Médico, ¿cuáles son los componentes principales de un plan de salud que marcarían la diferencia de este gobierno respecto a sus antecesores? Es decir, ¿qué componentes harían diferencia o harían alguna distinción del plan de salud que el presidente ha anunciado, que la ministra mencionó que está en proceso de deliberación, pero que sería distinto a la administración anterior? Bueno, nosotros hemos escuchado, al igual que el resto de la población, el lanzamiento de este plan. Eso fue cuando el presidente tenía 90 días de su gestión. Pues preocupa un poco de que se suponía que había un plan de gobierno previo, el plan Cucatlán, el cual contemplaba políticas públicas en el tema de salud, y ahora se da un giro o no sabemos, desconocemos a profundidad cuáles son los objetivos estratégicos que van a llevar en este plan. Nosotros, desgraciadamente como gremial, no hemos tenido la oportunidad de entablar una relación
cercana con las autoridades de las carteras de salud, y eso pues no nos ha permitido poder hacer un análisis de cuáles son los planes que ellos tienen. Por ejemplo, el presidente habló de que iban a basar todo en medicina preventiva, pero el país tiene una carga de enfermedad que hay que asumirla y hay que resolverle los problemas de salud que ya tiene la población. O sea, nosotros estamos claros que un país con las dificultades económicas que tienen los países como el nuestro, tiene que hacer abordajes principalmente en promover y en prevenir las enfermedades. Pero no podemos dejar de lado que tenemos una carga de enfermedad, la cual pues hay personas sufriendo ya en este momento las dificultades que conlleva enfermedades complejas como la insuficiencia renal, como el cáncer. Bueno, hemos visto los brotes o las alzas en enfermedades infecciosas, sí, los cuales pues conllevan a disminuir los presupuestos que se pueden utilizar para prevenir enfermedades. Entonces nosotros estamos claros que el enfoque tiene que ser a la atención primaria en salud, a una detección temprana de las enfermedades, y por supuesto eso va a disminuir los gastos en complicaciones que en este momento ya se tienen. Una mención que tomamos de la nota introductoria, Iván, es el hecho que el presidente mencionaba de trabajo colectivo entre diversas instituciones del Estado, como que están en el sector salud, me refiero. Pero además de esto, un aspecto es cómo se verifica que un plan de salud empieza a generar sus resultados y no se dispersa entre lo que teóricamente se define para que queremos hacer con lo que en la práctica está ocurriendo. Entonces, ¿cómo se logra una verificación en concreto de un plan que en principio quiere hacer distinciones o diferencias de la gestión anterior? Bueno, me llama la atención cuando, bueno, usted lo dijo y también lo ha dicho la señora ministra, que el famoso Plan Nacional de Salud está en deliberación. Pero ¿con quién están deliberando eso? ¿Vea? Porque se supone que cuando uno construye un Plan Nacional de Salud, uno de los factores es que debe haber una amplia discusión con los sectores involucrados en salud, ¿vea? Cosa que no ha habido a la fecha. Con Colegio Médico no ha habido ningún acercamiento para conocer ese plan. Con las universidades, que son las formadoras de nuevos médicos o nuevos profesionales de la salud, es importante conocer la opinión de ellos. Un plan, yo quiero hacer una remembranza rápida de cómo se estableció, y voy a poner el ejemplo del plan de salud de Gran Bretaña. Fue en 1948, cuando después de los efectos de la Segunda Guerra Mundial, llega al gobierno el Partido Laborista, pero ahí se ponen de acuerdo como país en establecer un plan de salud a largo plazo, porque un plan de salud debe tener sus objetivos, debe tener sus indicadores, debe tener las herramientas, cómo yo voy a medir el impacto de las medidas que estamos realizando, y lo más importante, debe tener un presupuesto. ¿Vea? Hasta la fecha nosotros desconocemos todo eso, ¿vea? No lo hemos visto. Y luego debe ser un plan que no es para 5 años, porque, bueno, Gran Bretaña, para lograr llevar ese plan de salud que establecieron en Gran Bretaña, fue un compromiso de país, no de partidos políticos, o sea, no de un partido que estuviera en un momento dado en el poder ejecutivo, por decirlo así. Entonces, debemos de participar todos para llevar a cabo un plan de salud que se mantenga a lo largo del tiempo, porque si en la siguiente periodo presidencial el partido político que tiene al presidente en la presidencia ya no llegan otros, deberían de mantenerse, porque si no pasa lo que nos ha estado sucediendo, cambian y con no son nuevas ideas, sino que nuevos nombres, pero que al final de cuentas sigue siendo lo mismo, algo que lo que se busca es tratar de resolver los graves problemas de salud de nuestro país en un periodo de 5 años que es imposible. Quiero aprovechar para pedir a producción y nos pone en pantalla unas declaraciones que brindó la ministra de Salud, que estuvo en el Espacio República hace unas semanas y hablaba sobre el Plan de Salud 2020. Vamos a retomar parte de esas declaraciones y nos permite seguir ampliando la discusión con nuestros invitados. Escuchemos. Un documento muy complejo, muy técnico,
Y lo novedoso de esto es que no se ha tenido un plan así que conjunte todas las estrategias encaminadas a promover la salud en la población y a cuidarla, fortalecerla. Y sobre todo, lo más novedoso, y es la visión que siempre ha tenido el presidente Bukele, es tener a todas las instituciones, ¿verdad?, que hacen salud en un gabinete de salud y que éstas trabajen juntas para elaborar ese plan. Para hacer la política nacional de salud se tuvo que hacer un diagnóstico y luego para hacer el plan nacional de salud hay que profundizar en el diagnóstico, y hoy que ya estamos ejerciendo nuestra labor todos en las instituciones que hacemos salud, entiéndase IS, entiéndase COSAM, entiéndase IRRI, Ministerio de Salud, incluso la Dirección Nacional de Medicamentos y otras instituciones como la PNC, que tiene sus clínicas, etcétera, Fosalud. Entonces, ya todos juntos comenzamos a estructurar un plan que sea unificado y que todos echemos a andar. Bien, entonces la pregunta obligada en esto es, Milton, ¿cómo se agrupa o qué implica agrupar a una serie de instituciones que tienen sus lógicas de trabajo, que en principio deben de trabajar de la mano, para que esto le dé marcha, le dé vida o le dé acción al Plan Nacional de Salud, como ha mencionado la ministra? ¿Qué implica agrupar al Seguro Social, a los diversos hospitales y sus lógicas, al Ministerio de Salud, a la Dirección Nacional de Medicamentos, como se mencionaba también, para que se implemente este plan? Bueno, en base al Sistema Integrado de Salud, realmente el ministerio, ya existe una ley para que el ministerio sea el ente rector. O sea que ya ellos no tendrían que estar, digamos, elaborando muchos planes porque ya están en el gobierno. Nosotros nos preocupa que a esta altura, 5 meses después, todavía se está elaborando. De hecho, sabemos que han habido solicitudes a través de la Oficina de Acceso a Información para conocer el plan. Ella dice que es muy complejo, que es muy técnico. Nosotros dentro de la gremial tenemos la capacidad para hacer análisis de eso y sugerir propuestas al respecto. Si quisiéramos conocerlo, sabemos que la implementación o la creación de políticas públicas no solo le competen al gobierno. De hecho, las políticas públicas se generan en base a las necesidades de la población. ¿Y quiénes somos los que percibimos esas necesidades? Los que estamos a la par de ellos a la hora que llegan a consultar por sus enfermedades, que somos los médicos, que somos los profesionales de salud, y no estamos teniendo la oportunidad de entrar en esa dinámica de discusión como para poder hacer propuestas. De hecho, nosotros, sin tener los datos que ellos tienen, hicimos un análisis de la situación de salud, hicimos una propuesta de salud, la cual lógicamente se enriquecería si tuviéramos los datos que ellos tienen. De hecho, la doctora, la señora ministra, cuando llegó al gobierno, se comprometió que a los 2 meses iba a presentar un análisis de la situación del Ministerio de Salud y todas sus dependencias, y ya estamos a 5 meses y todavía no se ha publicado nada al respecto. Nosotros sí, sinceramente, nos preocupa que vaya a pasar todo este tiempo en la elaboración de un plan, y eso va a consumir, va a ir avanzando la gestión y no vamos a hacer cambios sustanciales. Bueno, vimos al inicio cuando ustedes plantearon el panorama de la situación, cómo se están quejando por el cierre de unos equipos comunitarios de salud. Nosotros siempre lo hemos dicho, las políticas públicas tienen que ser medibles y tienen que hacer análisis de costo-efectividad de estas políticas públicas. Los ECOs tienen debilidades, hay que hacer un análisis, costo-efectividad, si esta política pública no funcionó y si la vamos a cambiar, que sea en base a un análisis técnico, no a una decisión porque lo hizo el gobierno anterior, ahora yo no lo quiero y lo voy a cambiar. El tema de Operación Milagro en San Vicente, nosotros hemos hecho un análisis de la situación. Creo que lo mejor no sería centralizar en un solo hospital un programa de esto. Si el ministerio antes tenía 8 hospitales donde ofrecía servicios de cirugía oftalmológica, después el gobierno anterior, digamos, desintegró esos
8 hospitales como para que pudieran dar un servicio adecuado y lo centralizó en un lugar donde no sabemos qué tan beneficioso fue para una persona que venía de Chalatenango, por ejemplo, que tenía que dar toda una gran vuelta para llegar a San Vicente, o alguien de Aguachapán para llegar a poderse tratar ahí. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar, Milton e Iván, hablemos un poco sobre esto de centralización de los servicios de salud. ¿Para ustedes hay una lógica por las acciones y declaraciones de los funcionarios del Gabinete de Salud que va hacia una centralización de los servicios de salud? ¿Eso es favorable, eso es desfavorable? Y también al regresar hablaremos un poco del panorama epidemiológico. Volvemos en minutos. Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos en este su espacio de 8 en punto, pero antes, como información de último momento, va a aparecer en pantalla un tuit del presidente de la República, publicado, como ven ahí, 7:49, en el cual dice: señor ministro Merino Monroy, ministro de la Defensa, prepare e interponga la denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Gustavo López Davison por el hurto de cargamentos de armamento de la Fuerza Armada, así como por estafa agravada a la institución. Estoy seguro que el fiscal Raúl Melara no dejará pasar delitos tan graves. Y luego abajo pueden ver la respuesta del ministro de la Defensa: está bien, señor presidente, se le dará cumplimiento a su orden. Entonces, esa es información de último momento, la cual sin duda marcará un poco la discusión y el debate en el transcurso de los días. Entonces, le vamos a llevar el seguimiento a este tema. Cerramos el paréntesis y continuamos con la discusión del tema que tenemos esta noche en su programa 8 en punto con Milton Brizuela e Iván Solano, representantes del Colegio Médico. Antes de pasar al tema del corredor endémico, que creo que es significativo mencionar, pero no quiero pasar por alto su lectura de esto, Iván, porque lo mencionaba Milton en el segmento anterior. ¿Se puede pensar tenemos indicios o algunos elementos de juicio para decir que el gobierno en el campo de salud está buscando centralizar las actividades de la atención de salud con esta idea de un gabinete de salud, aunque hay ya un marco legal que sustenta estas lógicas de trabajo, o de centralizar ciertas direcciones o decisiones para las instancias intermedias o implementadoras, o es algo todavía muy prematuro afirmarlo? Es muy prematuro afirmarlo porque no conocemos un documento que nos diga por dónde quiere ir el plan de salud. Todo lo que se ha estado haciendo a la fecha es similar a lo que se hicieron en las gestiones anteriores. Yo creo que el pecado original de esta nueva gestión es el hecho de que no hubo una comisión de transición de la gestión anterior con esta. Ustedes recordarán que en ese momento no se formó ninguna comité de transición en ninguna de las carteras de Estado. Y yo recuerdo las declaraciones del doctor Brizuela, que decía que era importante que las autoridades, en este caso de salud, estuvieran enterados de cómo iban a recibir el ministerio. Y también recuerdo las declaraciones del doctor Brizuela, que decía en agosto va a haber problemas de desabastecimiento. Y no se dio esa transición que debió haberse dado. Por lo tanto, las primeras acciones que nosotros hemos visto en los primeros 3 meses, básicamente, de la gestión de la señora ministra, es ir a corregir y a apagar los fuegos que se quedaron encendidos con la gestión anterior. Vimos la crisis de desabastecimiento de medicamentos y vimos toda aquella actividad que dedicó y participaron otros órganos del Estado ayudándole en esta cuestión. Además, otras actividades que desabastecimiento ha sido un problema. Luego, la situación epidemiológica de las enfermedades. Ya que lo menciona, me va a dar la pauta para consultarle, Iván, ¿cómo va el registro estadístico y la actualización de la vigilancia epidemiológica por el Ministerio de Salud? Entiendo que esta es información que debe estar con bastante rapidez porque permite tener las proyecciones o los elementos de juicio tanto para los tomadores de decisión del Ministerio de Salud como para gremios, sindicatos vinculados al tema de salud y ciudadanía en términos generales que sepa el estado de las condiciones de los corredores endémicos. ¿Cómo va este registro estadístico? Bueno, los datos públicos para el público y que son esos que nosotros como gremial también tomamos, son publicados a través de un reporte epidemiológico semanal cada viernes, ¿verdad?
El ministerio lo hace público en su página web, pero llama la atención, ¿verdad?, de que hasta la semana 42 lo actualizaron y vamos en la semana 44. El viernes pasado debieron haber hecho la publicación de la semana 43, mañana tendrían que publicar la semana 44, pero hasta esta hora no lo han hecho. Yo le puedo mencionar según los datos de la semana 42, ¿verdad?, que es lo que nosotros tenemos a la vista. Y es el hecho que en cuanto a lo que es las infecciones respiratorias agudas, estamos cabal en la frontera. Si uno puede revisarlos. Creo que tenemos la tabla. Es más, ahorita vamos a hacer la referencia para que lo pongamos en pantalla y los amigos también puedan tener. Ahí está. Corredor endémico de las infecciones respiratorias agudas hasta la semana 42. A ver, ¿nos puede explicar un poco, doctor, las leyendas, es decir, los colores? Abajo aparece qué significa pues el color verde, el amarillo, exacto, el rojo y esto, pero también hay una que marca en la semana 41. Entonces, ¿qué significa esto? Y la que se ve en negro o la línea de tendencia en negro, pues es el año 2019. Pero si nos puede explicar, ya con estos datos, entiendo que la tasa es por 100.000, entiendo, para sí, aclararlo. Sí, y ahí podemos ver colores. Si la línea negra se encontrara por debajo de la línea verde, estaríamos hablando que la enfermedad se encuentra en zona de éxito. Pero si está entre la línea verde y amarilla, estamos hablando en zona de seguridad. Si la línea negra está entre amarilla y roja, estamos en zona de alerta. Y si se supera la línea negra, el rojo, ya estamos en zona de epidemia. Podemos ver, y ahí fue donde nosotros como gremial dimos la alerta, porque veíamos que el ministerio no lo hizo en la semana 41, ya en zona de epidemia. Y la semana 42, una semana después, ustedes pueden ver en ese gráfico que el comportamiento está en la frontera entre epidemia y alerta. Sí. Y no sabemos qué ha pasado oficialmente con los datos del ministerio, ¿verdad?, porque sabemos nosotros que vemos de que la población, no me dejará mentir, cuántos familiares o amigos conocidos tendrán de que han estado enfermos de gripes, de infecciones respiratorias, ¿verdad? Entonces, es importante que en este sentido pues hacerle el llamado al Ministerio de Salud y a Vigilancia Sanitaria, sí, que nos mantenga actualizados de la situación. Perdón. Claro. La señora ministra nos ha acusado que nosotros somos alarmistas. No somos alarmistas. Hay una diferencia entre ser alarmista y dar alertas. Nosotros lo que hemos puesto es en alerta a la población, ¿verdad?, de una situación que se está dando. En ese sentido, si a usted le dicen, Carlos, mire, no vaya, por decirle, a la zona X de San Salvador desde las 10 de la noche en adelante, a usted le están alertando, no lo están alarmando. Y va a ser usted el que va a tomar las decisiones adecuadas. Claro. Pero si yo no lo alerto a la población no se va a dar ni por enterada de la situación que se pueda estar pasando. Bueno, ya teníamos entonces la gráfica sobre las infecciones respiratorias agudas o su corredor endémico. Ahora quiero pedir a producción, nos pone declaraciones de la ministra de Salud en este mismo programa República que estuvo hace unas semanas sobre el tema del dengue. Y luego vamos a poner las cifras para tener la reacción tanto de Milton como Iván de los datos de las condiciones del dengue. Escuchemos. Porque iba en franco ascenso. Aquí tenemos la gráfica, ¿verdad? Iba en un franco ascenso. Por aquí estábamos nosotros asumiendo más o menos, por aquí. Iba en franco ascenso. Y esto no es así de que llego yo y pum, le borro ahí y ya se detiene. Esto implica ver cómo están los procesos para eliminar los criaderos, las estrategias, qué se está haciendo, cuánto material tiene, cuántos equipos andan, cuáles son los planes. Entonces empezamos a evaluar todo eso. La División de Vigilancia Sanitaria, la DVS, una de las mejores de la región, por cierto, y la Unidad de Control de Vectores me explicaron cómo estábamos y empecé a dar indicaciones, ¿verdad? Que tenía que hacerse jornada ya nacional, tenía que hacerse una jornada nacional, porque definitivamente cuando se comenzó a notar un incremento debió haberse tomado algunas acciones y no se tomaron. Por lo menos yo no encontré registros de indicaciones que se dieran específicamente para comenzar.
Muy bien, entonces teníamos la declaración de la ministra de Salud y ahí está una tabla del boletín epidemiológico semana 42 del corredor endémico de casos sospechosos de dengue. Esto es el que estaba tomando en la apreciación, pero hay un aspecto que también se hacía mención de la ministra, es si se hubiese intervenido antes, se hubiera evitado estas circunstancias. ¿Podríamos decir que eso fue así, es cierto, o esta administración también tiene, por ponerlo en estos términos, alguna cuota de responsabilidad por las condiciones en el tema del dengue, según las cifras que también aparecen en pantalla, como podemos ver que es siempre el boletín epidemiológico semana 42, casos sospechosos de dengue? Estamos hablando de una alza bastante marcada para el caso 2019, más de 24.000 casos respecto al 2018, que fueron 6.600, casos probables 411, total de casos confirmados 174, hospitalizaciones más de 5.000, fallecidos para ese periodo en su totalidad, me refiero semana 1 a la 42, 14. Entonces, cierto lo que la ministra ha mencionado, y a la vez en particular, ¿qué tanto hay un grado de responsabilidad de esta administración o es de la administración anterior? Bueno, no, como lo comentaba el doctor Solano, la verdad que el hecho de que no haya existido una transición formal también conlleva a que el actual gobierno, las actuales autoridades tienen cierta responsabilidad, porque ellos llegaron a asumir hasta a partir del 1 de junio. En ese momento llegaron a conocer la situación y les tomó un tiempo como para poder empezar a ejecutar. Creo que es importante que la población sepa. Más de 5.000 ingresos significa una gran cantidad de recursos que ha gastado el Estado. Que eso, si nosotros los hubiéramos invertido antes en hacer medidas preventivas para erradicar principalmente los criaderos de zancudo, probablemente tuviéramos hasta más recursos para hacer inversiones en temas de promoción y prevención de la salud. Nosotros hacíamos una proyección y de hecho el Colegio Médico, desde que vio esa tendencia a la alza, que casi llegamos a una epidemia, de que vio esa tendencia, pues nos pronunciamos, hicimos también algún proceso de acercarnos a otras gremiales, acercarnos a otras instituciones, con el objetivo de ver cómo desarrollábamos una campaña educativa para la población, y logramos un acuerdo y un convenio con ASDER, y se hizo una campaña masiva a través de radio y televisión, que todo eso ha contribuido a que se haya logrado contener la enfermedad. Todavía estamos, digamos, en un margen de alerta, viene en descenso, claro, pero todavía no se puede cantar victoria. Pues, o sea, que nosotros, esa actitud de decir, mire, esto ya está resuelto, puede ser un mal mensaje para la población, y que la población se confíe y deje de hacer los cuidados que tiene que hacer en su hogar para eliminar los criaderos de zancudo. Tenemos que hacer la pausa, pero al regresar hablemos del caso de AH1N1. También esta es una situación, cómo está dando el monitoreo el Colegio Médico, y también otros aspectos que tienen que ver con el sector salud, particularmente con el escalafón y otras medidas. Regresamos. Seguimos platicando esta noche con los doctores Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico, Iván Solano, médico infectólogo. Hablamos un poco del plan de salud, pero también del corredor epidemiológico. Ahora hay otro aspecto que no quiero pasar por alto, Iván, en consultar, es si hay que llevarle una observación con más detenimiento y con algún grado de alerta, por decirlo de estos términos, del caso de AH1N1. Según datos que se mencionaron por la titular del Ministerio de Salud y que ha sido publicado en medios, se registran 174 casos. ¿Qué implica esto? Y también qué elementos hay que tener en cuenta de los datos o la información para llevar un monitoreo en el tiempo sobre esto y la gravedad que podría significar, o el nivel de tratamiento y reacción también que se le puede dar a nivel público. Bueno, explicar rápidamente a la población de que el hecho de que 173 casos se haya aislado el virus de influenza H1N1 no significa de que eso es la única cantidad de casos que ha habido en el país de virus de gripe por virus de influenza. El Ministerio de Salud hace una vigilancia centinela de qué virus están circulando en nuestro país, y entonces no es al 100%, en primer lugar, de establecimientos de salud donde se hacen las pruebas, sino que buscan por diversos motivos
seleccionan centros de salud donde se va a llevar ese monitoreo Centinela, y además no es al 100% de los que consultan a esa unidad de salud que les van a tomar pruebas para saber si es un virus X o Y. En ese sentido, quería hacer esta aclaración, ¿vea? Porque pueden ser muchos más casos, ¿vea? Pueden ser muchos más casos que 173. Ahora bien, dentro de los virus de influenza que han estado circulando, según el reporte epidemiológico y esa vigilancia Centinela que lleva el Ministerio, dentro de los virus de influenza, el que más frecuentemente está circulando es el de la gripe de influenza A H1N1. De ahí mencionan el H3N2, ¿vea? Y además, otro dato interesante que no lo habíamos tenido tanto en los últimos años es que está circulando con mayor frecuencia el virus de influenza B, ¿vea? Entonces, ¿qué implicaciones puede tener? El virus AH1N1 se caracteriza por ser muy agresivo, que puede con mucho mayor facilidad producirme la muerte, ¿vea? Y la capacidad de diseminación o de transmisibilidad es mucho mayor. Si no, recordemos la pandemia que hubo en 2009, que comenzó en México y que después se diseminó a todo el mundo. Fue un virus de influenza AH1N1. Esa es la implicación que tiene el hecho de que esté circulando más frecuentemente dentro del virus de influenza este tipo de virus. Ahora me gustaría hacer la transición, ya un poco cambiando de tema del carácter epidemiológico, el corredor endémico que hemos hablado, Milton, a aspectos que ya vinculan el tema del financiamiento para la salud. Y uno de los aspectos, financiamiento para la salud, pero también condiciones del sector salud. Estamos hablando de médicos, hablamos trabajadores de asistencia de salud, enfermeros, enfermeras y demás, que es importante esta discusión. Y uno de los aspectos es el cumplimiento del escalafón, que este es uno de los temas. Es más, la ministra de Salud, el ministro de Hacienda han estado alegando un poco estos temas en la comisión pertinente de la Asamblea Legislativa. Quiero plantearle esta idea, Milton, esta consulta. ¿Qué tanto va a marcar la relación del gobierno y con el sector salud el cumplimiento del escalafón, pero también las posibilidades financieras de cumplir algo que se estuvo mencionando en épocas de campaña y que ahora es el momento de discusión en las instancias legislativas? Sí. Bueno, es algo que el presidente de la República ofreció en campaña y además, ahora que ya es presidente, dijo que se iba a cumplir. Sí. O sea, nosotros tenemos por entendido que en todo caso, como ellos lo han dicho, este año se va a cumplir al 100% la ley como lo establece el incremento salarial. Y ellos han hablado de hacer una modificación o una reforma a la ley, la cual creo que como representantes del gremio nosotros estaríamos con toda la disposición de entrar a ese análisis. Y lo único que yo siempre lo he hablado, porque creo que es importante que la población entienda que la estructura salarial que tiene el Ministerio de Salud para remunerar al personal profesional de salud técnico realmente es una estructura que tiene que ser modificada. El que empieza a trabajar con el Ministerio de Salud empieza con unos salarios que no van acorde a la preparación académica, a la responsabilidad que va a tener y al riesgo que va a implicar desarrollar su labor. Entonces nosotros creemos que si en algún momento se va a hacer algún análisis de modificar esta ley del escalafón, tendríamos que también plantearnos cómo mejorar esa estructura salarial, porque el Ministerio, el Seguro Social, todos están teniendo problemas, por ejemplo, para contratar médicos subespecialistas, porque ofrecen salarios, y lo hemos visto y se ha publicado en redes sociales, salarios de $300 para un médico radiólogo, por ejemplo, que es un subespecialista, y no han podido suplir plazas. Yo le digo, yo tengo años de trabajar en el Hospital Nacional Sacamil, se instaló un tomógrafo en el Hospital Nacional Sacamil que funciona, que le toman las placas, las radiografías de tomografía a las personas, pero no hay un radiólogo que las lea, porque no han podido contratar un radiólogo desde hace más de 3 años, por la oferta salarial que tiene. Entonces, creo que esperemos que lo cumplan, su promesa, tanto de campaña como ya en el ejercicio del gobierno, y si van
entrar a una discusión de esa modificación del escalafón, pues también veamos la estructura salarial y veamos cómo podemos remunerar de forma acorde a la responsabilidad de los profesionales de salud. Antes de irme a la pausa, tenemos declaraciones de la ministra sobre este tema del escalafón, si las podemos proyectar y en función de eso tenemos la reacción de Iván y luego vamos a la pausa. Escuchemos. Lo tenemos, pero es una nota, perdón, la nota es, entonces ya me corrige producción. ¿Podemos poner la nota, por favor? Salud entregará escalafón con base a recursos humanos. Es una nota de Diario El Mundo en la cual nos puede ilustrar, nos permite tener como más precisión o ayudarnos a analizar esto, Iván. ¿Qué tanto va a marcar entonces la entrega del escalafón en función de los recursos humanos o las posibilidades de esto? Estamos hablando y se han mencionado datos de 32 millones según los diputados, pero la ministra de Salud menciona que se requiere un poco más de 23 millones de dólares. Entonces, pero claro, ahí hay una brecha. El tema es cómo va a marcar esta relación y su vínculo con el tema de la nota, de la gestión del recurso humano. No, definitivamente ese es un tema que deben de suplir y dejar bien claro las autoridades de salud, sobre todo a todo el personal de salud, no solo los colegas médicos, sino que todo el personal de salud que labora, ve ahí de que se le va a cumplir esa ley de la República, que el señor presidente ha dicho que va a darle honor a eso. Pero también yo estaba escuchando un poco más cercano a la señora ministra diciendo también de que se está reuniendo con los sindicatos de salud. Sí. No ha mencionado nombres de sindicatos, pero que se está reuniendo con sindicatos de salud y que estos dirigentes sindicales le han dicho que están dispuestos a revalorar lo que es el escalafón. Es decir, como solo eso ha dicho, ¿no? Entonces, no sabemos verdaderamente si van a cumplir, ¿verdad?, con la ley del escalafón para el 100% de los trabajadores, ¿verdad?, del Ministerio de Salud, o en qué porcentaje lo pretenden cumplir. No lo sabemos al momento. Son conjeturas que uno se quedaría a nivel de conjetura, ¿no? Pensar si lo van a hacer o no lo van a hacer. Ahora sí es bien importante, como le decía el doctor Brizuela, que el personal de salud, desafortunadamente, y no solo siempre ha sido un personal de salud desvalorizado, no solo en cuanto a salarios, sino que también en la formación y capacitación, los estímulos que uno puede tener. Yo quiero decirle, en mi experiencia propia, yo trabajé 24 años para la Seguridad Social, ¿verdad?, pero cuando decidí dedicarme ya al sector privado, porque los estímulos, no solo me refiero a estímulos económicos, sino que los estímulos del clima laboral que se vivía ahí ya hacían que uno pasara, su salud mental se alterara, ¿verdad?, de estar peleando con muchas situaciones administrativas que lo que hacen es desmotivar. Y así ha pasado en el Seguro Social. Una gran cantidad de subespecialistas hemos tenido que renunciar, y no por lo poco que pagan, sino por el ambiente laboral que no es el idóneo, donde le exigen a uno muchas cosas y no le dan los instrumentos para verdaderamente suplir. Por eso es que como médicos, quienes ponemos la cara frente al paciente somos nosotros, y el paciente a nosotros nos reclama, pero es un problema estructural también que hay ahí, que no se han logrado suplir, y eso es lo que ha hecho que muchos médicos tomemos la decisión de habernos salido de la Seguridad Social, y eso va en detrimento de la calidad de atención que se pueda dar en los centros de salud. Hacemos la pausa y en el último segmento pues vamos a interactuar con ustedes, @8en punto, el espacio en Twitter, también la transmisión de Facebook Live y otros elementos importantes para la discusión con los representantes del Colegio Médico. Volvemos. Último bloque entonces de esta plática con Milton Brizuela e Iván Solano, representantes del Colegio Médico. Hemos hablado un poco del plan de salud, del corredor endémico, del tema del escalafón, y ahora vamos a dar paso directamente a sus preguntas o comentarios que ustedes han tenido la gentileza de ofrecernos a través de nuestras redes sociales. Muy bien. Héctor Rodríguez menciona ineptitud, error quitar a la gente que sabe hacer su trabajo. El pueblo paga los errores de políticos inexpertos.
Isaías, lo que queda en claro es la total inoperancia de las actuales autoridades de salud y más grave aún su actitud de oídos sordos a las sugerencias de los entendidos en materia de salubridad. Son un par de comentarios. Rafael Mengíbar, El Salvador urge de medicina preventiva. Una sociedad sana es la que reporta bajos casos de contagios y bajas consultas hospitalarias. Urge una real política de salud y no parches porosos. El señor Moreno, no se entiende por qué los personeros del gobierno siempre están solo a la defensiva. Parecían como que eran buenos para debatir situaciones, pero no, queda de experiencia, no esperar nada de todos los que se meten en la política. Bien, es uno de los comentarios. Tema Fosalud, preguntan. Siempre el señor Moreno, 20.000 casos de dengue extra este 2019, eso es un gasto altísimo para el país. Gente que no va a trabajar, trabajos que se atrasan, negocios que se cancelan, gastos, pérdidas de tiempo en medicinas y consultas, pero también lo más importante es la salud de la gente, señor Moreno. La verdad que las expectativas del nuevo gobierno son muy altas, quizás tienen que trabajar en su comunicación para casos como este, que es bien evidente. Bien, ¿tenemos más comentarios? No, estos entonces son los comentarios. Para tener su reacción, no quiero pasar por alto el tema Fosalud, Milton, y luego cerraríamos con las reacciones de Iván. Bueno, es un tema que se habló mucho. De hecho, hubo un enfrentamiento entre el Ejecutivo con el Legislativo por una reforma que se hizo para el fondo que se recupera de esta contribución especial del Fosalud y que llevaba con una parte del objetivo pagar a los médicos en internado, año social, y además mejorar el salario de los trabajadores del Fosalud, que es una deuda que tienen los gobiernos, el Estado. Realmente debe de mejorar los salarios de los compañeros médicos y todos los trabajadores del Fosalud. Debe de reconocer el pago de nocturnidad, el pago de días feriados, que son leyes de la República, que está contemplado en el Código de Trabajo, que está contemplado en los acuerdos internacionales de la OIT, y desgraciadamente los profesionales de salud, a pesar de que existen esos convenios, seguimos sufriendo el hecho de que se tiene que trabajar mucho más de lo que trabajan otras profesiones. Muy bien, Iván, entonces cerraremos con usted. Varios de los comentarios hablaban un poco de mantener a las personas con experiencia e identificar o escuchar también cuando hay algún tipo de posicionamiento, un tipo de consejo, un tipo de crítica, obviamente constructiva, sobre el tipo de trabajo en materia de salud. Sí, aquí quisiera aprovechar también para que las autoridades de salud, y en especial la señora ministra, entienda cuál es el papel del colegio médico y cuál ha sido nuestro historial a lo largo, en los últimos años, para ponerle. El colegio médico siempre ha sido una entidad que da propuestas técnicas, que hace una crítica constructiva y que siempre se ha demostrado de que cuando nosotros hemos hablado y hemos dicho algo, lo hemos hablado con la verdad y no por intereses políticos partidarios. En ese sentido, no nos vea a nosotros como colegio médico, ¿ve?, como enemigos, sino que como aliados, y que pues se hagan las gestiones pertinentes para escucharnos, como bien decía el doctor Isaías Cordero del CIDE en su comentario, que pues debe de no hacer los oídos sordos a un gremio que es importante, y además no solo a nosotros como gremio, sino que a todos los que estamos en el área de salud es importante saber escucharlos y no tratar de desvirtuarnos, porque sinceramente como que estábamos en épocas anteriores, también en gestiones anteriores, de que siempre nos acusaron al colegio médico de que andábamos con otros intereses. No es así. Así que recuerde que está el colegio médico, que se le ha solicitado una reunión y que sería bueno que se pudiera haber una reunión para poder apoyar en este aspecto. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Iván, Milton, ha sido un gusto, y siempre vamos a llevar en la discusión y en la reflexión de nuestros amigos y amigas la posición del colegio médico, y también tener la reacción de las autoridades de salud, evidentemente, y de otros actores, sindicatos y expresiones en el campo de la salud pública. Ha sido un gusto, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, a la orden. Muy amable, gracias por haber estado con nosotros, y a ustedes también, amigos. Será hasta mañana, 8.